Feliz sábado. Buenas noches, feliz sábado, hermano. Feliz santo sábado, hermano. Feliz sábado. Feliz Amén. sábado, Feliz hermano. santo sábado para Bendiciones para todos. todos. Vamos a orar para comenzar. Hermano. Bendito Dios, Padre bueno, Padre amado, que habitas en las alturas de los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, oh Dios, allá en el cielo como en la tierra. Humildemente de corazón nos presentamos delante de ti en este nuevo día, Señor. Día grande, glorioso, el día de reposo, Señor. El día que tú nos diste para que nosotros pudiéramos descansar y dedicarlo para ti, oh Dios, Padre, gracias. Gracias yo te doy por esta noche, por este momento tan especial, por la vida de cada hermano que estamos presentes, Señor. Bendice a la familia de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en este lugar, bendito Dios. Señor, nos disponemos a tener un estudio de tu palabra, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender y comprender lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Padre, te pido perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hayamos hecho mal que a ti no te agradan, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, porque este día es un día lleno de grandes bendiciones y nuevas experiencias para nuestras vidas, Señor. El día grande y glorioso, Señor. El día que tú separaste para nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, para perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Bueno, creo que hoy nos acompañan dos hermanos por primera vez. Mi nombre es David Castaño. Les doy la bienvenida. Espero pues que es la primera, no sea la última. Y que en cada una de estas reuniones podamos aprender entre todos, que es el objetivo. Muchas veces no solo es repasar muchos conceptos que ya sabemos, sino quizás unificar muchas ideas a través de opiniones y conocimientos que cada uno puede aportar. Tenemos un grupo bastante consolidado, pues a pesar de las circunstancias de los últimos tiempos que ustedes conocen, pues nos hemos mantenido en la línea de seguir a Cristo, de seguir estudiando, de seguir escudriñando, y pues Dios como tal ha venido dando las respuestas. Entonces les doy la bienvenida, espero pues que sea bendición no solo para los que están conectados, sino pues las personas que tendrán la oportunidad de escuchar este estudio en algún momento cuando se suba al canal. Bueno, para mostrarle a las personas nuevas que esto es un grupo muy juicioso y muy aplicado, ¿alguien puede darme un resumen de lo que vimos hace 8 días? Estábamos tocando el capítulo del deseado de todas las gentes. Llevamos 5 capítulos en línea y estamos en el capítulo ¿Por qué lloras? Hablamos de muchos conceptos, prácticamente no llegamos ni a la mitad del capítulo, a pesar que es muy corto, porque hablamos de muchas cosas. ¿Qué se nos quedó? ¿Qué recordamos? ¿De qué hablamos hace 8 días? Ahora 8 días estuvimos hablando, si mal no recuerdo, acerca de cómo en Europa la iglesia estaba siendo perseguida y cómo Dios la trajo para acá, para este lugar, donde hablábamos acerca de que Satanás fue echado del cielo a la tierra y, y vino a perseguir a la mujer. Bueno, básicamente eso es lo que me recuerdo. Bueno, ese es del estudio de Apocalipsis, Apocalipsis 12. Esa es parte del estudio que estamos tocando en la tarde, a finalizar a entregar el sábado. El estudio al iniciar el sábado, nos hemos enfocado en la vida de Cristo, en el deseo de todas las gentes. Es el capítulo que tienen en pantalla. De lo que hablamos en base a este capítulo, de la primera parte, que recuerdan, hermana Uni. Sí, David, recordamos que la resurrección de Cristo, cuando las mujeres lo buscaban y fueron al sepulcro, no lo encontraron,
y después María Magdalena se encuentra con el mismo Cristo y le dijo que no lo tocaran porque no había ascendido al Padre, tumbaba lo que muchas doctrinas hablan de que cuando uno se muere va al cielo, y con la muerte de Cristo no se llevó a esta persona, al ladrón en su, que estaba al lado de él, y queda corroborado que el ladrón no subió al cielo ese día. Pero sí hablamos acerca de esa resurrección y del llanto que tenían las mujeres, y el título se daba ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es el título del deseado de toda la gente, que es muy profundo en lo que Cristo hizo en ese momento. Sin más preámbulo, creo que fue más o menos así. Bueno, fueron varios aspectos, pero uno de los más importantes es precisamente ese. No me toques porque aún no he subido al Padre. De mirar si su sacrificio como tal iba a ser aceptado al Padre, es fundamental, que derroca quizás las doctrinas que la hermana estaba mencionando de que Jesús va al cielo y el ladrón está en el cielo. Pero fueron muchos conceptos. Recordemos que solo han pasado 8 días. Y eso es algo muy clave, porque esos estudios no los volveremos a repetir. Y recordemos que nos quedamos con lo que estudiamos. Y en 8 días, muchas veces ya como tal no nos da la mente de muchos de lo que hablamos, y aquí simplemente vamos despacio, cada concepto se explica de la mejor manera para que quede claro. Pero hay que prestar mucha atención, y siempre le recalco tomar nota como es el estudio de Daniel. Hermana Sandra. Sí, hermano. Complementando un poquito, en ese estudio se habla de la actitud que tuvo María, eh, para ir a avisar a los apóstoles, y, y se observa eh, cierta, ¿cómo se podría decir? Duda. Se observa duda por parte de los apóstoles acerca de esta mención que le hacía María a ellos, por medio de lo que el ángel y el mismo Cristo, que le habló allí a María, les decía que los invitara a que se encontraran en Galilea. Bueno, todas estas cosas. En cierta forma, se hace un énfasis en lo que viene siendo esa duda, ese llanto, que posteriormente sí se convierte en dicha, pero vemos también de que ellos aprenden realmente a saber quién es su Dios, quién era nuestro Señor, y que era el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios, era Cristo, era Él, había resucitado, y eso significaba la esperanza, la vida, la salvación del mundo. Entonces, es supremamente importante. No sé si de pronto tal vez me esté adelantando un poquito, o es allí muy propicio, eh, para que las personas sepan y tengan presente que aunque nuestro Señor tuvo que morir precisamente para que se le reconociese, porque fue cuando más, después de su muerte y de haber resucitado, cuando las personas en verdad allí aprenden a amar, a saber cuál ha sido la doctrina, qué fue lo que el Señor vino a enseñar, para qué vino nuestro Señor Jesucristo y cómo debían volver, estudiar, recordar esos mensajes antiguos. En este caso, digamos, Isaías, otras personas que siglos atrás, promedio de 6 siglos atrás, 7, hablaban acerca de la venida, de esa venida de nuestro Señor. Entonces, es un llamado. La venida de nuestro Señor es un llamado a la alegría,
a la esperanza, a la transformación, al camino, a la renovación de nuestras almas, de nuestras mentes. No debemos estar en lloro, en queja, en penumbra. Por el contrario, debemos saber que Él vino para salvarnos y que por medio de ese mensaje eterno que ha estado, de ese mensaje que se ha manifestado al mundo a través del Antiguo y Nuevo Testamento, es un mensaje vivo. Lo vemos, lo vivimos y estamos en él y estamos trabajando todos los días y debemos hacerlo de esa forma, con esa fe, en ese amor, en actitud, en cambio, en obras, amando siempre, siempre al prójimo, que fue de la esencia misma del mensaje en el que Cristo con su carácter representa a Dios. Es ese Dios de amor, ese Dios de perdón, ese Dios de esperanza y de vida. Hasta ahí, hermano. Bueno, fueron varios aspectos importantes. Recordamos, había una piedra. ¿Quién va a quitar la piedra? Continuamos adelante, en principio de fe. Vamos a ver más adelante el por qué el primer mensaje es dado a las mujeres, por qué Dios le habla directamente a las mujeres, qué significado tendría esto. También hay un principio, lo que hemos hablado, en cuanto aparece en este ángel poderoso que ocupa el lugar que Lucifer dejó en el cielo. Pero cuando se trata de un mensaje de consuelo, vemos cómo incluso, aunque viene en su forma de humana, se transforma en forma humana, aún como tal tiene ese destello de luz, que es este ángel Gabriel, pero sin embargo viene a consolar. Ya no es ese guerrero que nos viene a defender de las circunstancias que nos rodean, de los problemas como tal que tenemos. Entonces vemos la capacidad que tienen los ángeles en cuanto no solo de estar atentos en el plan de salvación de la raza humana, de lo que pasa en cuanto a consuelo, en cuanto a tentaciones, en cuanto a sustento, en cuanto a guía. Muchos de los ejemplos los podemos ver. Pero no solo esto, porque recordemos que entra María sale a avisarles como tal, ella no tiene la oportunidad de saber qué pasó con Jesús, dónde se llevaron como tal el cuerpo del maestro. Y entonces también representa porque muchas veces hay personas que a la hora de tener estos mensajes, no estuve a tiempo porque quizás no tuve el chance de poder discernir mejor este mensaje. Se dio una bendición especial y yo no estuve pendiente, pero Dios como tal va acomodando todo en un plan como lo hemos visto. Porque a pesar que María no ve a Jesús, pero es la que primero tiene esa certeza de boca del propio Jesús, de su propia voz, en que le comunica pues prácticamente que Él ha resucitado. Entonces viene ese principio que muchas veces nosotros pasamos por alto porque creemos que no hacemos parte de algo en el momento indicado, pero Dios es el que está al control. Cuando las mujeres entran a la tumba, recordemos que no solo estaba Gabriel, en el momento que estaban saliendo, otro ángel les confirma. Prácticamente Dios no solo da un mensaje y porque tú no lo escuches, entonces te desechó. Insiste varias veces, toca tu puerta, toca tu corazón. Pero uno de los conceptos más importantes que habíamos hablado y que no se puede olvidar, cuando este ángel viene, tu padre te llama, Jesús se levanta y Jesús dobla su túnica. Un principio de orden, un ejemplo para nosotros. Incluso en esos pequeños detalles. ¿Qué sirvió para que cuando los discípulos llegaron, con solo ver ese detalle, identificaban que ese era Jesús? Jesús había resucitado. Solo el detalle le sirvió a Juan para ver que había doblado como tal la túnica. Desde algo simple, desde algo complejo. Sí, podemos saber mucho, interpretación profética, conceptos, textos de memoria, pero incluso en cuanto a ese ejemplo, lo que reflejamos de Cristo, a muchas personas va a ser suficiente para convertirse. Entonces son de esos hechos importantes que estuvimos hablando como parte de este resumen de esta primera parte del capítulo. Hermano Vicente. Sí, David, tú dijiste más o menos lo que yo iba a decir respecto a esa María que estaba preocupada porque dónde habían puesto el cuerpo. Pensaba se mencionó cerca de la tumba de Lázaro que ella lo podría llevar si era que lo habían movido ahí por un motivo que ella no entendía. Pero ese llamado, y siempre lo digo yo, es un llamado con amor a que atesoremos lo que estamos estudiando. Porque tú lo mencionaste, va a llegar el momento en que no vamos a tener estos momentos para reunirnos
Y si no atesoramos lo que estamos estudiando, lo que el Señor nos está dando, porque realmente no somos nosotros, su palabra está ahí, el espíritu de profecía está ahí, es Dios que nos permite estar aquí en este momento reunidos, y atesorar su palabra es bien importante. A través, y todo el Señor, como dice, todo el cielo está trabajando para que ninguno se pierda. La importancia de escuchar. Hoy tenemos una bendición que posiblemente 3 semanas atrás no teníamos, de poder reescuchar los mensajes que se están grabando, pero y las conferencias que se están dando. Pero cuando hiciste la pregunta se conectó mi mente con algo que se mencionó en la última conferencia, y es que las 10 vírgenes, todas aceptaron el mensaje, todas, las 10, y todas se durmieron, y nos quedamos con eso. Pero cuando vemos la realidad de la situación, 5 de ellas, aunque aceptaron el mensaje y no lo rechazaron, no habían atesorado el aceite para poder tener las lámparas encendidas. ¿Y acaso no nos puede pasar a cada uno de nosotros lo mismo? Conocemos el mensaje, sabemos a través de la palabra de Dios quién es Dios, y nos va a quedar faltando aceite porque o no le estamos prestando la atención necesaria, o no le estamos dedicando el tiempo necesario para repasar, para aprender, no aprender de ir a la escuela, sino aprender, de coger, de hacer lo mío. Es bien importante esto. No es, es que el hermano nos está amenazando que ya no lo va a volver. No, es que va a llegar el momento en que las Biblias van a desaparecer. Gente fuera del ministerio está diciendo, si algo que ustedes deben tener y atesorar en este momento, porque en el momento de salir corriendo, tomen una Biblia. Posiblemente no la vamos a tener porque en el momento que nos las paren nos van a quitar, pero tengan una Biblia, porque las Biblias van a desaparecer. Aquellos mensajes que hemos escuchado de que las Biblias eran quemadas, van a desaparecer. Hemos escuchado que aquel que las imprimía, el rey de aquel entonces las compraba todas para quemarlas, y no se daba cuenta que al comprarlas lo que estaba haciendo era dando más dinero para que se hicieran más Biblias. Ese tiempo ya no va a estar. Ese tiempo, la relación con Dios es personal, es única entre cada uno de nosotros y Él. Pero a través de estos estudios, cada uno de nosotros aprende a que estamos adorando al mismo Dios, al Dios de la Biblia, no a un Dios que posiblemente hemos creado cada uno de nosotros a nuestro amaño. No, es un Dios, un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y esto es lo que estos capítulos nos están mostrando. Estos capítulos de que ese Jesús que murió en la cruz nos ama tanto y va a regresar por su iglesia. Pero esa iglesia que esté preparada, esa iglesia que tenga el aceite como las vírgenes sabias, para que todos podamos estar ahí. Esto no es un regaño, esto es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros, que estemos preparados. Y es momento de estarlo diciendo, y posiblemente se volverá a presentar el momento de volverlo a repetir, pero debemos atesorar esto. Así como guardar los mandamientos, no escogerlos y ponerlos en un baúl, echarle llave y esconderlos, no. Guardarlos es obedecerlos. Atesorar el conocimiento que Dios nos da a través del Espíritu y profecía, a través de la Biblia, es para ponerlo en práctica. No porque estemos presentando un examen, pero qué bonito es entender que esa María que el Señor había transformado estaba preocupada por su Salvador. Y como dice David, como lo menciona el texto, fue la única que le escuchó, la única que escuchó su voz y reconoció a su maestro. Dios me los bendiga. Gracias. Amén. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a leerlo desde el párrafo que dice, pero ahora con su propia voz familiar. Que lo puedas bajar, hermano, por favor. Y vamos a prestar atención. Ahí. Pero ahora,
con su propia voz familiar, Jesús le dijo, María. Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella, y volviéndose vio delante de sí al Cristo vivo. En su gozo se olvidó que había sido crucificado. Precipitándose hacia él, como para abrazar sus pies, dijo, Raboni, pero Cristo alzó la mano diciendo, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje, que era la parte que estábamos como tal hablando ahorita, como parte de la introducción, porque cuando estaba el ladrón en la cruz, un versículo anterior a la respuesta de Jesús dice, cuando vengas en tu reino, pero las malas traducciones de la Biblia dice, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Hay una coma y la palabra ¿qué? De cierto te estoy diciendo hoy. Versículo anterior está la respuesta. Cuando venga en tu reino, llévame contigo en el paraíso. Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Aquí estamos viendo que en su resurrección apenas va a subir al Padre y su Padre para reconocer que realmente ese sacrificio había aceptado por él. No es que resucitó y se fue y llevó toda la gente que resucitó como parte de las primicias. Esa resurrección que sube como especial, que sube al cielo, es después de los 40 días. Jesús se negó a recibir el mensaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Mire que todo está ligado de esa dependencia de Jesús al Padre. Dio algo tan importante como es el sacrificio, lo que Cristo soportó, de las pruebas que tuvo, desde las tentaciones, desde los ataques, pero era importante el saber si era la voluntad del Padre. Cuántas cosas, incluso mire que estamos hablando del hecho más importante de la humanidad, que fue ese rescate, fue esa salvación, fue ese puente, ese intercesor. ¿Qué podríamos decir nosotros de cada una de las decisiones que tomamos? ¿Realmente es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Dios estaría de acuerdo con esto? Pero muchas veces viene un principio de nuestra suficiencia, de nuestra sabiduría, no la de Dios, en cuanto a cómo hacer las cosas. Y aquí vemos algo importante, porque a pesar que de ninguna parte de la Biblia vemos un pecado de Cristo, vemos que haya blasfemado, que haya dicho algo en contra de sus enemigos, un insulto, una reacción por lo que le estaban haciendo, incluso necesitaba ir a ver, comprobar que había sido aceptado. La voluntad del Padre siempre presente en la vida de Jesús. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibirían a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Aquí está la parte importante de la justicia de Cristo. A través de nuestros pecados y nuestras faltas, Jesús se pone en el medio. El Padre ya nos ve en nuestra impureza, nuestros pecados, ve a Cristo y a través de esa justicia es lo que nos hace actos para estar en el cielo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En cielo y tierra toda potestad era dado al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Aquí viene algo muy importante para nosotros. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios, recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Un ejemplo claro de lo que pasa con nosotros aún en nuestro tiempo. Como las cosas no salen como esperamos, no es a nuestra manera, ¿cuántas veces nos sentimos así? En confusión, en perplejidad. Ahora qué camino tomo, ahora yo qué voy a hacer. Mientras hay un suceso importante y un propósito en cada acontecimiento que nosotros no vemos, pero nos falta siempre fe. En el cielo había fiesta,
pero en la tierra había tristeza. Estamos hablando de los que eran seguidores y estaban más cercanos a Jesús. Anduvieron con él por más de 3 años y medio. Entonces esto es algo que no simplemente algo pasado, sino que incluso en la actualidad sigue pasando. A través de los distintos inconvenientes que se han venido presentando, la gente, en cuanto a esa incertidumbre, esa duda, esa confusión, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? Porque había un camino trazado de cómo se debieron haber hecho las cosas, pero el hecho de que viene una voluntad para quererlas hacer, pero como no somos indispensables, Dios tiene un plan B, un plan C, un plan D, su obra seguirá adelante, esto no se va a detener. Entonces es donde nosotros tenemos que estar atentos de un discernimiento para nosotros realmente ver en dónde Dios está colocando una bendición especial, en dónde Dios a través de sus frutos está aclarando esas dudas, esas preguntas, esa confusión. Pero nos podemos quedar como los discípulos, amargados, llorando, lamentando, porque no entendemos, porque aquí qué está pasando y qué va a seguir de aquí en adelante. Y empezamos como esa hoja que lleva el viento. Pero miremos lo que sigue a continuación de las personas que dicen ser los discípulos de Cristo. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ser la verdad, pensaban. Habían oído tanto las doctrinas y llamadas teorías científicas de los saduceos que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Qué tristeza leer esto por parte de los discípulos. ¿Acaso no estuvieron en la resurrección de Lázaro? Como para decir que la doctrina de los saduceos, que qué era lo que enseñaban los saduceos, que no había resurrección. Y ellos mismos fueron testigos de la resurrección de Lázaro. Pero cuando cae la fe, va en un declive en puntos tan cruciales que para nosotros eran un sustento y una fortaleza. Así como pasó con los discípulos, pasa muchas veces con nosotros. Entonces miremos que este punto es algo muy clave, porque nos muestra incluso lo que hoy está pasando en nuestra situación actual. Esto nos pone en un contexto mucho de lo que sucede cuando los discípulos, en medio de esa confusión de la incertidumbre, hay personas que en eso que tanto han creído, en eso que era certeza, para muchos hoy ya no lo es. Hoy ya entró la duda, hoy ya entró la desesperación, y fuimos parte de ese mensaje, fuimos parte de estas verdades, de una convicción, de cambios, de prioridad. Pero sin embargo, el declive de la fe hace que prácticamente lo que antes era firme, hoy simplemente eso sea como un castillo de arena. Porque ¿en dónde está puesta nuestra fe? ¿En dónde realmente está puesta nuestra confianza? Aquí estamos viendo no lo que Cristo demostró, no lo que Cristo enseñó, sino lo que otros, en base a una doctrina falsa, empezaron a diseminar. Y hizo su efecto en los discípulos de Cristo. Tanto y tan claro como la resurrección, como les había mostrado, y estaban dudando de que esto no podía ser porque los saduceos enseñaban otro tipo de cosas. Es importante porque tantas cosas que muchas veces denunciamos, que muchas veces identificamos para mirar dónde estaba la verdad del error, y hoy simplemente las practicamos y hacemos parte del error. Miremos cómo en la historia todo vuelve y se repite y nosotros decimos ser discípulos de Cristo, sus seguidores, y estamos repitiendo el mismo ejemplo de aquellos personajes que lo acompañaron 3 años y medio. Duda, pregunta, concepto que quieran agregar. Hasta ahí está claro. Hermano Vicente. Sí, yo creo que de verdad que sí se ha expresado claridad en lo que se ha expuesto. Y no sé, en mi corazón el plan de salvación es uno, y los que vemos los caminos A, B, C y D somos nosotros, pero el plan de Dios es perfecto, que nosotros definitivamente, y yo soy el primero, no lo entendemos o no lo queremos entender, y no nos unimos a ese plan maravilloso que Él tiene.
Y lo que toca decir, de hecho, Él va a buscar a otras personas. Si nosotros no compartimos el mensaje, Él va a buscar a otras personas para que ocupen nuestro lugar. Y eso está en la Biblia, esto no me lo estoy inventando yo. Y esto no es que si no estamos aquí nos vamos a perder, no. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo Jesús, que es la iglesia de ese Apocalipsis que nos menciona a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ese plan de Dios es maravilloso. Ese plan del santuario de principio a fin es maravilloso. Por eso debemos repasarlo, atesorarlo y darnos cuenta cuán maravilloso es nuestro Dios, nuestro Creador, que está buscando por cada uno de nosotros. Gracias. Amén. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Después de presenciarlo, se lo explicaron, porque muchas veces el tema de la teoría a la práctica, lo que tanto nos cuesta. Pero el milagro más sorprendente que hizo Jesús fue lo de Lázaro. 4 días en la tumba, y ellos presenciaron, hablaron con él, compartieron con Lázaro tiempo después. Y aquí dice que apenas podían significar la resurrección de los muertos. Miremos que esto es algo tan importante que siempre insistimos. Aquí no se puede vivir por la fe de otro hermano. Este hermano entiende este tema, este hermano se expresa muy bien. Si no hay una convicción, incluso de algo tan real que ellos vivieron con la resurrección, pero si aquí vamos, no solo en cuanto a iglesia adventista nominal, sino en general, mensaje del cuarto ángel, aquí no la sabemos todas. Yo ya entiendo el concepto, entiendo los engaños, entiendo que se me van a aparecer familiares, haciéndose en demonios, haciéndose pasar por familiares, apariciones en el cielo. Yo ya tengo claro esto. A mí eso no me va a pasar. Y estamos viendo que los discípulos que andaron con el propio Jesús evidenciaron un milagro como esos y dicen que no comprendían la resurrección. ¿Qué se puede esperar de nosotros? Si nos falta la fe, si hay tanto viento de doctrina, si vivimos la fe de un hermano, si decimos amén a cosas que aún sabemos que no están claras, pero simplemente no quiero quedarme solo, no quiero relegarme, no quiero ser juzgado, no quiero ser señalado, pero tengo que decir amén cuando no tengo esa certeza. Eso prácticamente se ha ido minando a través de los años dentro de un concepto de iglesia. Por eso es que ya simplemente pues ponemos la mira en solo una persona y no en Jesús, porque cada uno tiene la labor de ir a discernir lo que le están enseñando. Entonces, esto es un ejemplo bastante claro para nosotros, porque sí, yo puedo entender el juicio de los vivos, yo sé que eso empezó en 2001, tienes cómo sustentarlo, tienes cómo mostrarlo y cómo enseñarlo, cómo le vas a compartir como tal a una persona adventista que no acepta, por ejemplo, un tema tan crucial como el que estamos viendo. Ya no solo es el juicio de los vivos 11 de septiembre del 2000 adelante, ya es el punto del inicio del juicio en cuanto a los 144,000 que llevan ese sello especial, algo que siempre se estuvo esperando y que ya se está desarrollando. Pero no entiendo una cosa, ¿cómo vamos a entender lo que viene? Porque ya simplemente nos quedamos en conceptos superficiales y nos va a pasar exactamente, por más evidencia que hayamos tenido, lo mismo de los discípulos. Hermana Uni. David, hay algo que me gustaría compartir con ustedes. Acabas de darme un punto clave. Mira, a veces nosotros nos damos palos y hay cosas que los discípulos vieron que nosotros no hemos visto. Y nosotros, por tener la fe de leer, de estudiar la Biblia, lo atesoramos en nuestros corazones y creemos y sabemos que fue así, a pesar de que no estuvimos. Pero ellos no solamente vieron la resurrección de Lázaro. Acuérdate que cuando la resurrección de Cristo estuvieron las primicias y ellos tuvieron que ver a esos seres que resucitaron conjuntamente con Cristo. Entonces ahí como que a ellos se les fue un poco también la liebre. No estoy diciendo que a nosotros no se nos ha ido, claro que se nos puede ir, pero Dios conoce el corazón de cada quien y sabe que dentro de su pueblo hay gente que cree que Cristo vino a salvarnos. Bueno, en el punto en que vamos en la lectura, pasa un concepto en cuanto a la resurrección de Cristo. Ahí quizás el suceso de que resucitaron las demás primicias, ellos todavía no se han dado cuenta de esto, porque recordemos que primero resucita Cristo, se abren las tumbas y después sale esa resurrección especial. Entonces, aún en ese punto,
tendríamos que resaltar de lo que Cristo les enseñó, la parábola del rico y Lázaro que ellos escucharon y que Jesús les explicaba. Y recordemos que la finalidad de esa parábola era reconocer a Jesús como el Mesías, que si alguien venía a dar el mensaje de entre los muertos tendría que estar vivo. Es la única parábola que tiene como tal un nombre propio llamado Lázaro, porque sabía que más adelante esa historia iba a ser real. En la resurrección de Lázaro, vino de los muertos, dio un mensaje y lo reconocieron como el Mesías. No, antes fue la sentencia de que tenían que matar a Cristo porque la nación se iba a perder. ¿Y qué pasó con Lázaro? Iban por él también. Hermano Vicente. Ese punto que acaba de mencionar la hermana Uni, y no sé cuántos hayan tenido la oportunidad de estudiar la lección esta semana, pero qué importante es lo que ella acaba de mencionar. Nosotros siempre a veces levantamos una bandera, y digo nosotros los que estamos en este tiempo, porque aducimos que tenemos mucho más conocimiento que el que tenían los discípulos en aquel entonces. Pero la verdad es que ellos estuvieron en contacto con el propio Jesús. Ellos vieron todos esos milagros que hizo nuestro Señor. Y cada milagro tiene un mensaje bien importante. Cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, creemos que somos nosotros los que lo estamos buscando. Es Él quien nos está buscando desde mucho tiempo. Desde que antes de nacer dice la palabra que ya nos conoce. Entonces es Él. Cuando la mujer lo toca y Él dice ha salido poder de mí, no entró nada en Él, salió poder de Él y la fe de esta mujer la sanó. Nosotros podríamos explicar lo que está diciendo David ahora, la parábola del rico y Lázaro, o podríamos explicar si alguien nos pregunta. Yo no me preocupo porque sí, yo después de muerto sigo teniendo oportunidad, porque Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo interpretamos nosotros estas cosas? Es importante todo este estudio para que nosotros tengamos no solamente la certeza en nosotros, sino que cuando alguien nos pregunte, podamos responderle con certeza. La certeza que nos da el Señor, en que hemos confiado en Él y que sabemos que una vez estuvimos muertos y hoy tenemos vida gracias al sacrificio de Él. Es importante todas estas cosas. Y sí, los discípulos tenían mucho conocimiento, pero en su momento no entendían todo lo que el Señor les decía. Fue hasta el momento del aposento alto que sucedió todo ese derramamiento y ellos con un fervor único salieron a predicar. Y la oración de hoy en día de cada uno de nosotros es clamar por los demás, pero clamar por cada uno de nosotros por el derramamiento de ese Espíritu Santo. Porque cuando esto suceda, va a haber poder para poder completar la obra. No porque completar la obra sea un trabajo en sí de poder nuestro, sino porque la obra será completada y entonces vendrá nuestro Señor Jesucristo. Dejar de hacerlo no la va a retrasar. Habrán otros que hablarán. Entonces es importante este tema, como todos los temas que estudiamos, pero para que los pongamos en práctica cada uno de nosotros. Gracias. Aquí viene otra parte importante. Dijeron los ángeles a las mujeres, decid a sus discípulos y a Pedro, que va a ser importante, porque nombra a los discípulos, pero hay un apóstol, un discípulo que lo menciona por su nombre. Id a los discípulos y a Pedro, segundo llamado, que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo. Estos ángeles habían estado con Cristo como ángeles custodios durante toda su vida en la tierra. Habían presenciado su juicio y su crucifixión. Habían oído las palabras que él le dijera a sus discípulos. Lo demostraron por el mensaje que dieron a los discípulos y que debiera haberlos convencido de su verdad.
estas palabras podían provenir únicamente de los mensajeros de su Señor resucitado. Pero aquí hay un punto importante que asemeja esto que acabamos de leer con la actualidad. Primero, la convicción. Nacemos, tenemos ángeles custodios. Se nos hablan que es uno, dos, podemos tener varios, en los cuales están apuntando lo que hablamos, hacemos y pensamos. Pero a su vez, ellos fueron testigos de las conversaciones que tuvieron con los discípulos. Al repetirle esas palabras, a ellos les iba a sonar familiar. Iban a recordar el momento que Jesús como tal los pronunció. Y debía ser supremamente motivo y argumento de peso para ellos creer en la resurrección de Cristo. Sin embargo, hay un punto crucial acá para nosotros, porque del otro lado hay ángeles que hacen exactamente lo mismo. Apuntan lo que hablamos, lo que hacemos, y están muy pronto ya para poder leer la mente humana, que solo era una cualidad de los ángeles de Dios. Y es utilizado esto mismo que acabamos de leer para llevar al engaño. Un secreto, una palabra que se dijo en algún momento y será utilizado para decir que efectivamente es ese familiar que falleció, que supuestamente sigue consciente y sigue vivo, porque está transmitiendo un secreto. Está recordando de un momento que solo tú y esa persona sabían. Entonces miremos que esto es fundamental, que más allá del estudio de reconocer de todo lo que pasó, que nos va a servir demasiado, es identificar todos los engaños para este tiempo, y esto es fundamental. Estamos hablando del papel de los ángeles que dan ese mensaje a través de palabras que una vez Jesús les dijo. Y ahí ese concepto, ¿queda alguna duda, pregunta? Pues Cristian, como dice la palabra de Dios, que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Si Dios no envía a sus ángeles que nos estén custodiando, nosotros hacía rato habíamos sido destruidos. Solamente por la misericordia de Dios nosotros estamos aquí. Hermano Vicente. Sí, qué importante lo que tú acabas de decir. Aunque los ángeles de Dios, los ángeles custodios, anotan todo lo que nosotros hacemos. Y esas anotaciones son para juicio, un juicio justo. El enemigo anota todo lo que hacemos mal para acusarnos, aunque ya el acusador fue vencido, lo tienen ahí para usarlo en contra de nosotros. Al final de los tiempos, alguien nos va a reclamar. ¿Quién lo va a hacer? Es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo o lo va a hacer Satanás? Manauni. Sí, hermanos, esto a mí me es bochornoso porque siento esta parte bochornosa, porque saber que los ángeles custodios están con nosotros y ven y anotan todo lo que nosotros hacemos para reflexionar y para nosotros tomar decisión, porque muchas veces pasamos por alto esto y sabemos que somos pecadores y hemos cometido unas aberraciones totales en la vida, y saber que esos ángeles estaban allí y da pena esto, porque no solamente con Cristo, sino con ellos también, que muchas veces estuvimos haciendo cosas indebidas, ellos allí anotando todo, y nunca nos pusimos a mirar esto, y aún no nos hemos puesto a mirar esto y para reflexionar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en el mundo creemos que nadie nos ve, que nadie está con nosotros, y esto es un error, porque aquí nos deja plasmado que así como están los de Satanás acusándonos, como estamos aprendiendo hoy, también están los de Dios para haciendo un juicio. Y esto es algo que da pena, mucha pena. Bueno, en mi caso me doy pena porque entre las pecadoras yo la primera. Ahí el punto importante es ese gran engaño que se está gestando, incluso a través de lo que hablamos el miércoles,
de esas inteligencias artificiales que cada vez van desarrollando más y más capacidad para dominar la mente humana. Aplicaciones, engable con su ser querido, la gran prueba que tendrá el pueblo de Dios, y que es importante por eso resaltar el concepto anterior de no tener esa autosuficiencia, de creernos ya salvos, que no la sabemos todas, porque seremos los primeros que podamos caer. Nos vamos a mantener no por el conocimiento, sino por la relación en cuanto a recibir el mensaje que viene por parte de Dios y mi cercanía con Dios cada día, que cada vez va mejorando. Cada vez como tal compartir más tiempo con Él va a ser fundamental. No sé si la hermana Nerlis quiera decir algo. No, hermano, no soy yo que estoy levantando la mano. Listo, vale, vale pues. Hermana Senia. Sí, yo había oído que van a hacer una inteligencia artificial general que tiene la inteligencia de los seres humanos, pero que hay otra que va a ser con una inteligencia superior a los seres humanos. Yo me puse a pensar que eso ya va a ser el mismo ángel caído que va a controlar todo, ya en una forma más abierta, por medio de esa inteligencia. ¿Qué les parece a ustedes? Y es él el que va a estar al control. Por eso es tan peligroso eso. Sino que es que ahí tendríamos que remontarnos a un factor importante de la puerta dimensional, porque a nivel individual sabemos que Satanás va a afectar la persona que decide abrir esa puerta. Es un control, es lo que él quiere, el control de la mente, controlar nuestros pensamientos. Recordemos que incluso hay oraciones que se deben mencionar solo con la mente, solo con nuestros pensamientos. Que si simplemente yo expreso mi debilidad, yo le digo, Jesús, estoy pasando por este momento, estoy sintiendo esto, me está pasando esto. Alguien lo está escuchando porque esa oración va para Jesús, pero alguien se va a aprovechar de esa debilidad que yo estoy marcando para tentarme muchas veces más con eso que hoy le estoy temiendo. Entonces recordemos que incluso se nos enseña que esos momentos cruciales, Dios escucha nuestra oración sin que abramos nuestra boca. Pero ya en un concepto de todo lo que hoy se está gestando, de esa gran inteligencia que se viene a través de los gobiernos desarrollando, que tiene que ver con todo ese furor y avance de la ciencia, por conectarnos cada vez a máquinas, que es parte de lo que ellos llaman la cuarta revolución industrial, hay que poner mucho cuidado, porque incluso viene muy camuflado. Siempre lo resaltamos. Ahí hay una aplicación de Elena de White, como supuestamente sería su voz, se interactúa con un avatar y ella te muestra todo lo que escribió, pero es prácticamente si usted estuviera interactuando con alguien vivo. Ahí estás abriendo una puerta, ahí te estás condicionando en situaciones, conversaciones con alguien que sabes que hoy no está. El día de mañana no será esto, sino que será tu familiar, tu padre, tu hijo, tu hermana, y ahí como tal ya hay un camino como tal que se ha ganado Satanás. Siempre está buscando leer nuestra mente y el control. Hoy en muchos de los gobiernos actuales se legisla sobre la neurociencia. Hoy hay un vacío legal impresionante en cuanto a esto. Hoy les compartí una noticia. Tanto Meta, que anterior Facebook, Google, hoy como tal pierden una demanda grande por la adicción a las redes sociales de los pequeños. Ganaron un caso en particular, pero si cada persona demandara, la adicción que esto genera, el trastorno del desarrollo para el crecimiento de los pequeños, la ciencia por algo pierden, o porque le están dando la razón una multinacional, un gigante y está ganando una persona natural, porque hay un argumento de peso detrás que muchas veces no lo vemos. Muchas veces no, es que es fanatismo, es que eso ya es muy extremismo, hay que dejarlos porque es que son los niños y que es que nosotros, la infancia de nosotros no fue igual a los pequeños de ahora y eso es una realidad. Los criamos en circunstancias totalmente diferentes, pero a través de esto, del daño que se está haciendo en cuanto a un camino previo, es mucho más complicado para que un pequeño se siente a escuchar y aprender este tipo de cosas, porque su cerebro ya se está condicionando a información corta, los destellos de luz a través de videos de TikTok que duran solo segundos.
Eso tiene un impacto importante en las neuronas, frecuencias cerebrales de los pequeños. Y la prueba es, hay personas que le ganó porque causa adicción. Muchas veces pasamos esto por alto y creemos que es bobada, pero cuando vemos los resultados, cuando los niños crecen, se vuelven ateos, es que son rebeldes, es que porque son así, es que no se pueden obligar. Claro, no se puede obligar a nadie, pero si no se hace ese trabajo previo desde pequeños, la salvación de los nenes cuando crezca están en riesgo, y recordemos que por eso vamos a pasar factura de dar cuentas. El momento que decidimos traer niños al mundo, hay una responsabilidad extra que tenemos que darle como tal a Dios. Continuando con la lectura, dice: decida a sus discípulos nuevamente y a Pedro, menciona a Pedro, dijeron los ángeles, desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Vemos que hay una mención especial. Hey, díganle a Pedro, menciona a Pedro, es la tercera vez. ¿Qué habrá pasado con Pedro después de la negación de Jesús? Primero, la autosuficiencia. Yo no me voy a escandalizar, yo a usted jamás lo voy a negar, yo a usted jamás lo voy a soltar. Y son los primeros que sueltan. Y eso hoy lo estamos viendo. Hoy para muchos somos hermanos, vamos de la mano, nos apoyamos, pero hoy no vas con un mismo lineamiento en cuanto a un pensamiento. Hoy somos totalmente enemigos. Pero no habíamos dicho que íbamos hasta el final, nos defenderíamos como tal de los que realmente nos van a atacar por ser fieles a Dios. Entonces, cuando expresamos este tipo de conceptos a la ligera, realmente lo que estamos demostrando es una debilidad muy grande. Él niega a Jesús y siente ese gran remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaban siempre delante de él. Recordemos el episodio, Jesús en una situación supremamente difícil, acusaciones, golpes, insultos, injuria, golpean, lo escupen, pero él no está preocupado por el dolor que está sintiendo. Él no está preocupado por lo que va a pasar con él. Él quiere mirar a Pedro y en medio de esa mirada darle un consuelo, porque sabía que Pedro la estaba pasando mal. ¿Cuántas de esas situaciones hoy no nos damos cuenta que Jesús realmente está mirando la situación particular de cada uno? Salud, persecución, trabajo, amargura, problemas familiares, y Dios está presto dirigiendo esa mirada de consuelo que tú identifiques que no estás solo. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por su nombre. No cometió un pecado grandísimo. Dios no me va a perdonar a mí esto. Dios ya me desechó. Dios ya no intercede por mí. Dios me abandonó. Dios a mí no me escucha. ¿Cuántas veces tenemos ese tipo de pensamientos? Y hay algo importante, porque todos los discípulos dejaron a Jesús. Todos del Calvario, todos muertos de miedo, porque lo que le pasaba a Jesús le iba a pasar a ellos. Y cuando lo iban colgado en la cruz, lo abandonaron. No salió una sola palabra de aliento a Jesús, que hubiera sido tan importante. La palabra de aliento vino del ladrón. Eso reconfortó a Cristo, que todo lo que estaba haciendo valía la pena. Los discípulos tuvieron miedo, dudaron, lo abandonaron. Entonces ahorita viene Jesús. Entonces digo, yo les enseñé, yo les dije que esto iba a pasar, y entonces estos vienen y me dejan a mí. Entonces yo voy a venir y ahorita sí les voy a reprochar. Entonces ahorita sí les voy a decir qué fue lo que les pasó. ¿Por qué no hicieron esto, no hicieron lo otro, no hicieron lo otro? ¿En algún momento vieron eso que hizo Jesús? Miremos cómo sigue interesado por lo que siente Pedro. Pedro, que Pedro esté ahí. Pedro, no lo se desechó. No, este Pedro me falló. Hay que llamar a otro que reemplace a Pedro. Pero nosotros sentimos la potestad de separar, de rechazar, de condenar. Este se perdió. Si este no me escucha, si este no está aquí, aquí todo el mundo se va a perder. Y simplemente o no estamos en una posición a un lado, sin decir como tal de rechazar el mensaje, pero muchas veces es también la forma y lo que se enseña. Pero Jesús, en todo lo que estamos hablando de este libro y el que les empecé a leer,
Hoy me preguntaron que ese libro que estoy en los audios, ese libro es el Ministerio de Curación y habla de la vida de Cristo, su sencillez, qué veía en las personas, qué resaltaba. Iba a donde, a los más pobres, a los más sencillos. No buscaba la opulencia, no buscaba el orgullo, no buscaba los títulos. Y a través de las enseñanzas tal parece que se nos olvida. Pero es muy bonito esto, porque dice, el arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por su nombre. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea y allí le veréis. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús y la invitación a encontrarse con él vuelve a incluirlos a todos, a todos. No es el reproche, porque imaginémonos entre ellos. No, yo creo que Jesús cuando vuelva a mí me va a llevar bien porque yo hice esto. Mientras que usted lo negó, mientras que usted lo abandonó, usted no le dio tal cosa. Entre nosotros matamos y el más importante, que el que se ha sufrido nuestras ofensas y señalamientos, nuestras tristezas por lo que hacemos, resulta que no nos está reprochando, no nos está señalando, no está recordando nuestros pecados, no se los está reflejando usted en la cara. Venga, ¿usted cómo se le ocurre hacer esto? Eso no es la vida de lo que estamos estudiando de Jesús. Hermano Vicente. Sí, es importante en este párrafo cómo se manejan las dos palabras, remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento llevó a Judas, lo llevó a quitarse la vida, porque aunque sabía lo que había hecho, sintió remordimiento, pero no se arrepintió. El remordimiento aquí que vemos de Pedro dice que estaba postrado por lo que le había acontecido. Pero concluye el párrafo diciendo, a él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. ¿Cuántas veces no nos arrepentimos nosotros? O más bien, perdón, ¿cuántas veces no sentimos remordimiento por algo que hemos hecho? Y vivimos toda la vida con ese remordimiento, pero no llegamos a arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y el Señor quiere es eso, que nos arrepintamos y entreguemos a Él, no a ningún ser humano, a Él, esa confesión. Y como dice, para que nosotros tengamos la certeza y a Él le fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Y lo volvemos a mencionar, Él murió por todos los pecados del mundo. Y eso no hay exclusión, nos incluye a todos nosotros, pero tenemos que aceptarlo y tenemos que ir a los pies de Él con arrepentimiento, no con remordimiento, con arrepentimiento. Y entonces es maravilloso ver cómo en el siguiente párrafo que están leyendo dice que nos incluye a todos. Gracias. No los había desechado a pesar de sus faltas. Y ahí pudo haber estado Judas, hubiera ido como tal a él. Ahí estaría, lo hubiera perdonado. No los había desechado. Pero nosotros sí nos sentimos con ese papel de hacer el lugar de Dios. ¿Quién se salva? ¿Quién no se salva? ¿Quién está bien? ¿Quién no está bien? ¿Qué hace fulanito? ¿Qué hace sutanito? Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, repitió la invitación a encontrarle en Galilea y por tercera vez les fue enviado el mensaje. Van 3. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo, salve, y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Una pregunta. ¿Por qué piensan ustedes que este mensaje inicialmente se les dio a las mujeres? ¿Por quién cree que es? Dios marca como ese factor. Hasta el momento ya le abrió a María, y aquí le abrió a las demás y les da la misma comisión.
ir a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí no he hablado con ninguno de los discípulos, se le aparece a las mujeres. ¿Por qué creen que se da esto? ¿Qué piensan? ¿Por qué es importante? David, porque el mensaje se le da a la iglesia, la mujer representa a la iglesia, y fíjate que nuevamente cuando Cristo en Apocalipsis también envía un mensaje directo a las iglesias, un mensaje de amonestación, pero también de misericordia. Aquí la pregunta que me hago es, ¿por qué a Galilea? Es retórica, obviamente. ¿Por qué a Galilea? ¿Qué pasaba en Galilea? Entonces, se le da a las mujeres porque las mujeres representaban a la iglesia y es una forma de decir, son la iglesia, tienen que llevar el mensaje de salvación porque era un mensaje de buenas nuevas, de que Cristo había resucitado y que allí vendría el gozo para todos los discípulos y para toda la humanidad. ¿Hay algo más de trasfondo? ¿Puede verse de esa manera? Que represente la iglesia cargada del mensaje. ¿Hay algo más individual, más puntual? ¿Qué puede ser? Hermano, a ver, en este momento es supremamente importante los eventos que están escritos con relación a a las visiones y a la presencia que hará la imagen de la Virgen María. Estamos hablando del catolicismo, de la influencia que esto va a tener en, en infinidad de personas, digamos, a nivel de nación, como decir, para Rusia, para muchos, pero muchísimos musulmanes, ¿no? Que tienen una imagen acerca de esa mujer importante, pero pues esa hija que fue allí, bueno, se me va en este momento el nombre, pero de todas formas lo máximo es ese engaño final, donde se utiliza la imagen, la presencia supuestamente de salvación, de esa Virgen que va a venir como en cierta forma de redención, ¿no? Eso es un engaño bastante grande, terrible, y pues también es una de las significaciones, ¿no? Que yo podría mirar en este momento. Pero recordemos que aquí, hasta el momento, estamos hablando del lado positivo, porque es dar una buena nueva. La buena nueva importante, Jesús ha resucitado. Un mensaje especial dado a la mujer. Esto es importante porque para muchas personas, incluso lo que se estudió en la escuela sabática anterior, en cuanto al hombre la cabeza, que siempre se menosprecia, la Biblia es machista, pero vemos que hay casos muy puntuales en cuanto a la mujer de privilegios que tienen. Aquí nosotros entonces podríamos alegar, pero venga, ¿por qué no lo dio un hombre? ¿Por qué una mujer? Y este tipo de cosas se pasan por alto. El ADN de Jesús, ¿de dónde viene? Viene de su madre, viene de Jesús. Entonces no son privilegiadas, no tienen una función especial, porque es que siempre se quedan como en el concepto de que son pisoteadas, de que están relegadas, de que no pueden hablar, de que es que están sometidas. Pero miremos que la Biblia en gran parte muestra un papel importante que tiene la mujer y sobre todo en este tiempo. Hermana Ruth. A ver, yo pienso que, pues, un poco con relación a lo que estás hablando en este momento, toda la vida, pues, la mujer como que ha sido, ¿cómo se diría? Siempre ha habido prejuicios acerca de la mujer. O sea, el varón es el que lleva la batuta, el varón es el que hace todas las cosas. O sea, mantenían a la mujer acallada. No podía hablar en los recintos abiertos, eso se podía ver en Roma, se podía ver en el Medio Oriente, por todas partes.
Entonces es como que Dios dándole esa preeminencia a la mujer, ¿no? Dándole el valor que realmente Él siempre le dio a la mujer. Entonces, pues creo que ese es el motivo por el cual Él le dio este mensaje a las damas. Linda. Sí, yo me voy por ese lado. Me voy por el lado que tú estabas diciendo de la oportunidad o de la importancia que Jehová siempre le ha dado también a la creación de la mujer. Es que fíjate que cuando se movió la piedra, que fueron a limpiar, a ver si había resucitado Cristo, fueron las mujeres. Porque no fue Pedro, no fue Juan, porque fue ella. Porque es que nosotros somos sinónimo de limpieza, de organización, de que uno siempre quiere tener todo en su orden. Entonces, ¿quién le tocaba limpiar el cuerpo de Cristo, de organizarlo? También fueron las mujeres. Entonces, ¿quién estaba ahí cuando encontraron a Cristo afuera, que no lo reconocieron, como que estaba limpiando, que pareciera un jardinero? ¿Quién fue? Las mujeres. ¿Quién llevó el mensaje? Las mujeres. Entonces, siempre nosotras hemos sido importantes de la creación. De hecho, Jehová, Jehová Jesús durmió a Adán en un sueño profundo porque sabía que él estaba solo y sabía que era la cabeza y él era el que estaba organizando la tierra, pero él necesitaba a alguien que le ayudara a organizar. Entonces, por eso es que yo creo que individualmente Cristo también conocía la importancia de la mujer. Eso es lo que pienso ahí. Hermana Senia. Yo pienso, no sé si estaré en lo correcto, pero pienso que tuvieron el privilegio porque no lo dejaron solo. En los evangelios hablan de que María, la mamá de Jacobo, creo, y María, otra, estaban ahí al pie de la cruz, y después María Magdalena fue la primera que estaba preocupadísima y que llegó al sepulcro. Entonces, sí, ¿verdad? Donde lo sepultaron. Entonces, ellas siempre estuvieron ahí. No sé si tenían menos miedo, porque como eran mujeres, tal vez no estaban tan pendientes los romanos de ir en contra de ellas, pero con esa sensibilidad lo acompañaron en todo momento. Tanto que también cuando hablan de unas mujeres que lloraban y que Jesús les dice, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, por ustedes, porque por la profecía lo que iba a pasar en Jerusalén. Bueno, no sé, eso es lo que pienso también. Bueno, Vicente. Sí, creo que las hermanas han mencionado algo de lo que yo iba a mencionar, pero esta pregunta me llevó a Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Mientras los discípulos se fueron a esconder, como dijo la hermana Senia, ellas permanecieron al pie de la cruz en todo momento. Ellas, el amor que le tenían a nuestro Señor era mayor a lo que les pudiera pasar a ellas. Ellas fueron a buscar el cuerpo, ellas estuvieron fieles al pie de la cruz. O sea, la muestra de lealtad y de un amor incondicional que siempre resaltamos de las madres, pienso yo, les dio ese privilegio. Y ese privilegio obviamente representa a aquellos, todos nosotros, que amemos a Jesús, que seamos leales, que seamos fieles y que perseveremos hasta el final. Se nos entregará esa corona. Gracias. Hermana Luz.
Dios les bendiga, mis hermanos. Y como están diciendo los hermanos, la mujer representa esa compañía, esa fidelidad, testimonio, valentía espiritual. Las mujeres, no sé, destacamos como por esa conexión y esa espiritualidad con Jesús y con Dios. Se ha visto pues a medida del paso de todos los tiempos. Y como dice en Apocalipsis 12, simboliza la iglesia, la mujer, pura y fiel a Jesús, que resiste la persecución. Hemos visto también muchas historias, muchos casos en la Biblia de persecución y cuánta resistencia. No me acuerdo en este momento que dan una película de Ben-Hur, que eran perseguidos y que a la mamá y a la hermana les dio lepra y otras mujeres que vean alrededor de él, que creían en Jesús, fueron muy perseverantes en la fe en Jesús, de que ellas se iban a sanar y ellas se sanaron. Pero por esa fe en Jesús que hasta el mismo Ben-Hur también, que le tocó ver esa crucifixión cuando él llevaba la cruz y eso, y él sufría y lo escuchaba allá en el Sermón del Monte. Él también afirmó esa fe, pero mucho más por esta mujer que había alrededor de él, esta mujer, las vecinas, y que ellas no dejaban de cuidar a sus amigas o de toda la vida porque por esta lepra, pero sobre todo por la fe en Jesús. Y ahí muestran pues que ellas a la final también, la mamá y la hermana, se sanaron de la lepra. Entonces, más que todo es fidelidad, testimonio. Nosotros somos como más de hablar de esos testimonios, y valentía espiritual, dice. Eso es todo. Bueno, quizás es un arma de doble filo, porque recordemos, la tentación empieza y la caída por una mujer. La mujer en sí es su naturaleza. Ese factor que vemos en Eva está implícito en la mujer, de seducción, de ir más al corazón, más a la razón. El hombre más por emociones, la mujer quizás un poco más racional, pero si lo miramos desde un lado positivo, miremos lo que está pasando en ese momento en la historia. Es que el punto no solo era sobre Jesús, aquí ya se estaba hablando de ir por los seguidores de Jesús. Muchos de los discípulos tenían miedo de que la suerte que pasó con Jesús siguiera con ellos. Les tocó esconderse, estaban por ese temor. Y eso también representa para este tiempo, no solo de todo lo que hoy se está mostrando, de lo que puede incluir esa ley dominical, de esa restricción incluso a nivel militar en las afueras de cada ciudad. Pero para nadie es un secreto la capacidad que tiene una mujer para entrar. Si miramos quizás en un momento difícil, una mujer golpea la puerta, es más fácil que le abran a la mujer que le abren a 3 o 4 personas dando el evangelio. Estos vienen, estos me van a robar, estos vienen con otra intención. Pero cuando estamos hablando de una mujer y de un niño, tienen capacidades en su naturaleza que van a ser utilizadas precisamente para esto. En momentos como los que se estaban viviendo, de tanta tensión, de estar buscando como tal al pueblo de Dios, las mujeres tienen un papel representativo. Hablo de las mujeres, porque aquí si simplemente habláramos de una, de María, diríamos, sí, es que entonces sí es una que viene a hacer el papel ahorita para este tiempo. Es general, las mujeres, porque persecución habrá en todo el mundo. Sí, es un hecho, y no se ha cerrado la puerta de que para este tiempo Dios levante una persona similar a lo que fue Elena G. de White. La puerta está en cuanto a lo que se ha estudiado en profecía, y es la voluntad de Dios. De hecho, todo apuntaba de que las cosas iban por ese camino. Después pasó lo que pasó, pero si el plan de Dios es este, nosotros seremos parte de sucesos como este. No solo quedarnos con lo que Elena dejó escrito en su pluma inspirada, sino también en que dice que las mujeres, los ancianos, los niños profetizarán. O sea, no es algo de cuestión como tal, y mucho más en un momento tan crucial como el que nos encontramos. Incluso se nos dice que el segundo Pentecostés será aún mayor del primero.
Para terminar como tal lo que será este capítulo, vamos a leer todo el párrafo, unos 3 o 4 conceptos, para no alargarnos más, ya casi terminamos. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Aún los amaba, a pesar de todo lo que pasaba, los entendía, los perdonaba, los alentaba, para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ser retenido por el enemigo de la muerte, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado maestro. Les apareció vez tras vez. Quería estrechar aún más alrededor de ellos los vínculos de su amor. Id a mis hermanos, dijo, que se encuentran conmigo en Galilea. Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijera su resurrección, pero aún así no se regocijaban, no podían desechar su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo. ¿Vemos qué fue lo fácil? Pasaron por esa situación, las mujeres creen, pero porque vieron a Cristo. Pero miremos que el hombre es incluso en esa capacidad un poco más cerrado, necesito más pruebas. La mujer es mucho más de lo racional, quizás va mucho más también al punto de cómo manejar ese tipo de situaciones. El hombre sí es mucho más cerrado y por eso también en cuanto al comentario lo que estábamos hablando. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto, los discípulos no querían creerlo, pensaban que era pura ilusión. Una dificultad parecía acumularse sobre la otra. El 6º día de la semana habían visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. ¿Por qué la mujer quizás no iba a ser tan señalada? Venga, así se vengan 3 o 4 mujeres con falda, pueden quitar esa piedra que estaba obstaculizando la tumba de Jesús. No, todo recaía ¿sobre quién? Sobre los hombres. Entonces ese falso informe apuntaban que había sido los discípulos, así que ellos sabían que no, pero era lo que se estaba difundiendo. Entonces se sabe que la mala intención en cuanto a un chisme lleva al punto en que te vas a sentir en peligro por lo que se está hablando y que los está comprobando. ¿Qué hacen ellos? Simplemente refugiarse. Temían la enemistad con los sacerdotes y la ira del pueblo, y anhelaban la presencia de Jesús, quien les había ayudado en toda perplejidad. Con frecuencia repetían las palabras: esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido recordaban sus palabras: si en el arpo verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y apliquémoslo para ahora. Han sido sorpresas muy desagradables, todo lo que hemos tenido que pasar todo este tiempo. Señalamientos, juicios, o incluso hay gente que está empecinada y como que ya pase la página, siga su camino, es respetable, pero hay gente como que no solo en cuanto a la decisión, porque como que no están conformes, sino que quieren venir como que ¿por qué se toma esta decisión? Entonces como a las malas como tal. Entonces si esto pasa en lo verde, que podríamos decir, porque lo duro no ha llegado, esa persecución a través de la ley dominical no ha llegado, en lo seco, ¿qué se hará? Se reunieron en el aposento alto y sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas, mientras que las mujeres estaban libres llevando el mensaje en la ciudad. Todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron. Y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. Entonces miremos esos dos paralelos, porque es distinto. Ella en medio de sus sentimientos, sus ojos llorando, brotando un llanto desconsolado, no puede ver y Jesús a un lado. Y los otros, que es por el oído, que llega el mensaje, las certezas que se les han repetido, se niegan a aceptarlo. ¿Cuántos están haciendo lo que hacen esos discípulos?
¿Cuántos repiten el desespero del clamor de María? Han llevado al Señor. No sabemos dónde le han puesto. ¿Dónde está Dios? Ya no me escucha. Esta situación no tiene solución. Ya no hay nada para hacer. Es esa falta de fe en cuanto al maestro. Pero ¿qué dice Jesús hoy? ¿A cuántos podrían dirigirse en las palabras del Salvador? Porque lloras, angustia, desespero, persecución, no hay salida, no vemos por dónde. Jesús hoy dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos, cegados por las lágrimas, no lo ven. Les habla, pero no lo entienden, porque como es a la manera, yo quiero que me hable de esta manera, yo quiero que la oración se haga efectiva como yo la quiero. Nos responde de mil maneras si no lo identificamos. Y es algo que tenemos que prestar atención. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz. Y presto decida a los discípulos que ha resucitado. Invitarlos a no mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí. No mires el sepulcro vacío. No lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, vivimos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto. Cristo ha resucitado, vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creed y veréis la gloria de Dios. Este capítulo está basado en Mateo 28, del 5 al 8, Marcos 16, del 1 al 8, Lucas 24, del 1 al 12, Juan 20, del 1 al 18. Véase la nota del apéndice de Juan 16, 22, Isaías 13, 12 y Lucas 24, 21 y capítulo 23, versículo 31 en su palabra. Duda, pregunta, comentario. Aquí finaliza este maravilloso capítulo. No, Vicente. Sí, David, desde que en la última parte de que arrancamos con que le dio el mensaje a la mujer, le dio mensaje a otra mujer, le dio mensaje a otras mujeres y termina aquí confirmando lo que la palabra de Dios dice. Él da un mensaje para que sea llevado. En este caso usó las mujeres. Es un mensaje dado por Dios, dado por Jesús para entregárselo a la humanidad. En ninguna parte, mientras estamos leyendo que el mensaje fue dado, le está dando a ninguna de ellas la potestad de intercesión. Dice, Cristo resucitado vive para interceder por nosotros. No hay otro intercesor. No hay otro hombre en este mundo que pueda ejercer ese papel de intercesor. Hermano, y la oración intercesora. Estamos hablando de la oración intercesora, pero ningún ser humano tiene el título de ser intercesor, sino Cristo Jesús. Cristo ha resucitado, vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza. Gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Duda, comentario, opinión que quieran expresar antes de la oración? David, a mí solamente me queda la duda esta de Galilea para investigar por qué en Galilea. Así que toca. ¿Alguien más? Yo solo quiero decir que maravilloso, maravilloso este estudio. Muchas gracias, Cris. La gloria para Dios. ¿Alguien más? Duda, pregunta, conceptos para los nuevos.
Hermana Linda. No, ninguna. Yo quiero preguntar algo. Cuando él se le presenta a las mujeres, él ya tenía su rostro totalmente nuevo, ¿cierto? Pero nuevo en qué concepto. ¿Qué es sea, nuevo? perfecto, perfecto. Por eso O Jesús, Jesús. pero es que igual el cuerpo de Jesús siempre fue perfecto porque en él no hubo pecado. O sea, deformación por enfermedad, por carga como tal en cuanto al pecado. Recordemos que tiene la apariencia de Cristo, la apariencia como tal humana, pero es Dios, entonces es un tipo de fulgor, de belleza, juventud, pero igual recordemos que sus marcas siguen presentes. O sea, Jesús Sí, aparece. pero él no resucitó con el mismo cuerpo. Pero por eso, O sea, cuando no tú lo conocía. por eso, pero cuando tú lo miras en cuanto al mismo cuerpo, tienes que tener claro que sus marcas, a pesar que haya resucitado, siguen, no se van a cerrar y van a estar por toda la eternidad. Sus manos, Las marcas su sí. corona, su costado y sus pies, esas marcas van a estar por toda la eternidad. Ah, Jesús pudo haber resucitado y su cuerpo perfecto y totalmente sellado, y sí. ¿Por qué va a ser? Será lo único que se va a recordar de toda esa asistencia a los 6.000 años de lo que transcurrió. Ahí sí tú no te vas a acordar de tu familiar que no fue salvo, de aquella persona que te hizo, nada de eso lo vas a recordar. Cuando quizás eso no va a pasar porque está en la Biblia, no volverá a originarse el pecado. Pero sin embargo, cada vez que tú mires a Jesús y mires esas marcas, vas a recordar que algo sucedió en cuanto a la historia. Pero entonces, en cuanto al cuerpo, reconocer quién era Jesús, tal cual como lo vieron, pero las marcas sí continúan. Hermana Ruth. Ok, yo creo entender lo que la hermana Linda pregunta es si él cuando resucitó transformado, o sea, ya no fue el cuerpo como era antes, sino que como nosotros que vamos a ser transformados. Yo supongo que sí, solamente que él mantiene las marcas del sacrificio que él hizo por nosotros. No sé si sea eso. Sino que es que ese punto, esa transformación es complejo porque nosotros somos transformados porque tenemos pecado. O sea, toda esa semilla que está en nuestra genética es borrada. A Jesús no pasa eso porque Jesús no tenía esa semilla. Entonces, en esa parte es diferente. Que la apariencia... Pero entonces, ¿por qué no lo conocían? O sea, él sale del sepulcro y no lo conocían. Por eso es que Santo Tomás le tuvo que meter los dedos en las manos, las costillas, todo. Pero es que no lo conocían. Pero es que no lo conocen, es por el concepto que ellos tienen de resurrección. Para ellos eso no puede pasar. Los saduceos no creen en la resurrección. Entonces, que simplemente por más que le digan que Jesús va a resucitar, entonces va el concepto de que esto no puede pasar. Es que es demasiado bueno y no es verdad. Más no porque digan que Jesús vino con una apariencia diferente. Es exactamente su voz. Su voz cambió, sigue siendo la misma. ¿Qué pasó con María? Nomás le habló, lo reconoció. Si su voz es igual, su apariencia es igual a la que lo conocieron. Eso no cambia. Conocieron porque no habían aceptado el mensaje. Por falta de fe, porque estaban desesperados, porque la mujer se empezó en llorar y en vez de llorar estaba a un lado y no lo vio. No lo reconoció, pero es por su angustia, por su desespero. Decimos creer en un Dios que todo lo crea, en un Dios que todo lo puede, pero sin embargo, ¿cuántas veces esa fe nos falta a nosotros? Y no lo estamos reconociendo. Entonces, ahí implica más eso que la figura física de Jesús. Conocieron porque habían aceptado el mensaje de la resurrección. Sí, porque imaginémonos el caso, Jesús resucita con otra apariencia. Ahí sí es que ¿quién va a creer que Jesús resucitó? Si vino con otra, eso es otra cara, eso es otro cuerpo. Si nadie estuviera creyendo en la resurrección de Cristo. Él sí hizo todo lo posible, incluso para que ese relato llegara para nuestro tiempo y nosotros sin verlo estemos creyendo, partiendo del hecho verídico que simplemente es Jesús en todo su aspecto. Era el mismo Jesús con sus mismas marcas, con su mismo rostro, pero lo que hacía la diferencia es que ellos no habían creído el mensaje de la resurrección y eso fue lo que se les
Por eso dice que no lo reconocieron porque no habían aceptado ese mensaje de la resurrección. Hermano Vicente. Sí, es que estaba buscando donde dice que ellas lo reconocieron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Ahora, hay un punto ahí que a nosotros nos costaría mucho trabajo con nuestra mente finita entender. Porque si bien es cierto que él fue desfigurado, su cuerpo fue lacerado, y sabemos que las cicatrices están, lo que llamamos marcas, pero son esas cicatrices que quedaron. Y las vamos a ver, porque dice que le preguntarán, los niños le preguntarán que por qué tiene esas marcas en sus manos. Y él va a decir lo que dice la palabra que... Fui herido en casa de mis amigos. Exactamente, fue herido en casa de mis amigos. Entonces, ver un Cristo en la cruz, recibiendo la carga de pecado de todo el mundo, cuando él resucita, que ya resucita y dice que resucita con ese rostro radiante. Y cuando dice no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, si pensamos en que una transformación de haber vencido al pecado y que ya él al resucitar lo había vencido y lo había dejado, y hablamos de eso como una transformación, sí, pero definitivamente a él sí, él va a ser el mismo que estuvo en la tierra caminando en la época de los discípulos y se le va a reconocer, porque ellos lo van a reconocer, los que lo vieron personalmente en su momento. Entonces, es maravilloso porque entonces ahí es donde está el asunto del gran momento en el que se va a producir ese gran engaño, porque se van a ver acciones, más no ese conocimiento de Cristo Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, tan importantes. La única manera de conocer a Cristo Jesús es a través de su palabra. Mira que nadie os engañe. No es porque el hermano David diga esto, porque el hermano Vicente piense esto o diga esto, no. Cada uno de nosotros debe conocer a ese Cristo Jesús a través de la palabra. No es porque cuando ya venga y diga el hermano Vicente, aquí en la ciudad de Miami o acá en Bogotá o aquí está Cristo. Él dice, cuando les digan eso, no vayan, dice él. Pero tenemos que estar seguros nosotros en quién hemos creído. Es importante esto. La pregunta yo la veo muy importante en este momento con todo lo que estamos estudiando y con todo lo que se viene, porque sí podemos ser engañados. Hoy en día vemos cómo a través de esto de la inteligencia artificial nos ponen el rostro del hermano Vicente haciendo un llamado para que le den dinero porque está en necesidad o cualquier cosa. Eso es un engaño. Pero que su cuerpo fue transformado porque venció el pecado y porque ya se había liberado al mundo de pecado, estoy hablando a todo el que ha aceptado la resurrección en él, entonces sí, fue transformado, pero físicamente dice el Espíritu profecía que él permanecerá como vino en su forma física por toda la eternidad, con las marcas que le dejó el paso por la tierra. Sí, él va a permanecer igual que como estuvo en la tierra con su ministerio. Gracias. Sí, ahí son dos puntos importantes porque los últimos días de Jesús, en especial del Getsemaní en adelante, no tomó agua y no comió. Pasa de un ayuno de 40 días también. Entonces, de cierta manera, de la resurrección en cuanto a cómo se ve, pero siendo el mismo Jesús, quizás un poco ya más alentado, mucho más acuerpado, que aquella persona que pasa por todas las escenas del Calvario, eso es una realidad, pero sigue siendo los mismos restos, los mismos ojos, color de ojos, que ellos lo reconocen y aquí está el párrafo que dice el hermano. Pero ahora, con su propia voz familiar, Jesús le dijo, María. Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella. Lo reconoció porque era la misma voz. No le podía estar, no, oiga, soy yo, así como pasa con la reencarnación que creen los orientales. No, soy yo, pero vea, soy diferente, pero soy yo porque tengo tal recuerdo. Y volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. Volvió y lo reconoció. Era el mismo Cristo. Pero pues lógicamente la apariencia de estar totalmente lacerado, desfigurado,
Eso no es la manera como resucitó Cristo. Cristo totalmente rejuvenecido, pero la transformación la tenemos que matizar porque no es como nosotros. La transformación se da porque tenemos pecado, en él no había pecado, pero van como tal toda esa carga. Recordemos que era Dios y humano al tiempo, las dos naturalezas. Hermana Senia. Sí, yo pensaba lo mismo. Es decir, él estaba demacrado. Ajá. Y al resucitar, pues rosadito y ya como sano. Sin embargo, de ahí, los de Maús no le reconocieron ni la voz. Es curioso, ¿verdad? Porque seguro de verlo tan demacrado no se imaginaban que pudiera estar a la par de ellos, ¿verdad? Y rosadito y sano. Sin embargo, creo que yo he leído que en el cielo, porque ahí está, él apareció como hombre, pero también disimulando su divinidad, porque Elena White dice que él es más alto que Adán, o es que era antes y ya no va a tener esa estatura, porque él lo vio más alto y muy lindo. La única característica de Jesús que podemos nosotros ver en la profecía era precisamente esa. Él era un poco más alto de la media de la población de ese entonces. Entonces tenía un cuerpo atlético y era un poco más alto. Pero en ese papel importante en cuanto a la resurrección, pues lógicamente Jesús no puede aparecerse con un 5 o 6 metros. Pero sí se habla en cuanto a la eternidad, todos vamos a tener la misma estatura. Cuando resucitemos no vamos a ser iguales. La estatura se alcanzará en la medida que vamos comiendo el fruto de mes en mes, como nos dice la Biblia. Pero ya como tal, la representación del Jesús que vimos acá cambia en su estatura porque Jesús es superior, mucho más alto que Adán. Así va a ser. Y es que Tesalonicenses nos dice que la diferencia está en que dice que nosotros, por más que nosotros querramos total transformación mientras estemos aquí en este mundo con estos 6.000 años de pecado, no lo vamos a lograr. Seremos transformados de aquí a las nubes y esto corruptible se volverá incorruptible, pero de aquí a las nubes. Jesús no. Jesús como tal nunca tuvo pecado, se demacró por este peso de pecado de nosotros, tantísimo, pero como tal, él estaba en su mismo cuerpo, con su mismo rostro, como dice la hermana, ya resucitó más bonito, porque claro, ya era otro rostro, pero porque estaba como fortalecido. Pero nosotros jamás aquí podremos lograr la transformación. Él es quien le no hubo pecado, él siempre estuvo sin pecado, siempre. El punto importante de lo que habla la hermana, ¿por qué los otros lo escuchan y no? Y no solo es porque lo hayan visto demacrado, porque Jesús no todo el ministerio estuvo pasando como pasó la última semana. Lo vieron andar con ellos, lo vieron comer, lo vieron descansar. O sea, compartieron 3 años y medio, no solo en cuanto al sufrimiento. O sea, otro aspecto de la vida de Jesús, no a esa tortura que tuvo en los últimos días. ¿Qué lleva al camino de Maús para que no lo reconozcan? Lo estaremos estudiando, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Duda, pregunta, algún otro comentario antes de hacer la oración? Confío y espero de todo corazón que al inicio del próximo estudio, cuando se hace la pregunta, porque eso siempre se los digo, hay que tomar nota, hay que tener esto presente. En cualquier momento, apague y vámonos con lo que está pasando. La crisis ya empezó a llegar a Latinoamérica, se los empecé a mostrar. Los expertos, nosotros no manejamos ni estadísticas, nosotros nos manejamos con números, nosotros no miramos promedios, nosotros estamos desentendidos de esa realidad, porque o no estudiamos esto, porque no era parte de interés. Pero yo les muestro gente de peso a nivel internacional, que hoy se está cogiendo la cabeza y está gritando al mundo, esto está mal, esto va de mal en peor, esto tendrá consecuencias. A ver cómo esa voz de alerta, ya lo estamos viendo, un alza histórico en Chile que nunca se había visto, hoy ya se está aquí en el país, se está discutiendo la posibilidad de que para el próximo mes se tenga que subir al menos 1.000 pesos más a la gasolina, pero eso no va a ser suficiente porque lo que está pasando en Medio Oriente no se va a detener, entonces es un hecho importante resaltar. Hermano Vicente. Sí, David, yo creo que aquí nos quedaríamos en vigilia sacándole a este texto
porque si volvemos a mirar lo que estamos diciendo acerca de escuchar la voz, él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, el llamado. Pero lo que tú dices, camino en Maús, ellos iban tan tristes y tan agobiados, cabizbajos, que ellos no veían otra cosa. Ellos veían que su esperanza se había esfumado. Y cuando les preguntan qué les acontece, no le prestan atención. Simplemente caminan con él hasta cuando llegan, se sientan a comer. Ya lo ven, lo tuvieron que haber reconocido porque lo ven y él ya desaparece. Entonces, vuelve a ser importante esto. La única manera de reconocer esa voz y de reconocerlo es a través de la palabra de él, a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía. Lo recalcamos por lo mismo que tú estás diciendo ahora. Vuelvo y repito, ahora tenemos la bendición de que esto está quedando grabado y lo podemos escuchar en cualquier momento de la semana después de que sea montado. Lo podemos repasar un minuto, no, una hora antes de que podamos iniciar. Simplemente esta es una tarea de cada uno de nosotros. La mesa está servida, pero si nosotros no tomamos el alimento, no nos vamos a nutrir y no nos va a hacer beneficio. Gracias. Feliz sábado. Amén. ¿Alguien desea orar para finalizar? Sí, David, regálame un segundo. Esa misma voz que habla el hermano Vicente es la misma voz que se va a escuchar para el día y la hora cuando los 144,000. Es la misma voz y le agradecemos a todos los nuevecitos, especialmente a mi amiga Sonia que se conectó, que la bendición sea grande para ella en esta noche. Pero ahí hay un punto importante, a pesar que sean un mismo Dios en cuanto a propósito, el que habla no es Jesús, sino que es el Padre. Entonces, ¿cómo habla el Padre? Se escucha como un estruendo, la tierra como tal tiembla al sonido de su voz. Es el que da el día y la hora es el Padre, no es Jesús. Hermana Ruth. Sí, ya para despedirnos, yo también quiero darle gracias a la hermana Senia y a la hermana Brady que hoy estuvieron con nosotros. Entonces, que Dios las bendiga y pues que las esperamos nuevamente por acá. Sí, por acá, bienvenidos. Gracias a ustedes. Bienvenido a cada persona que se va uniendo. ¿Alguien desea hacer la oración para finalizar? Oremos. Amante Padre, Señor, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, gracias. Gracias por permitirnos entrar en las primeras horas del sábado con estos textos tan hermosos, Señor, con lo maravilloso, Señor, que es usted para con cada uno de nosotros. Estamos estudiando, Señor, acerca de por qué lloraban, pero es un llamado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque todavía esa puerta de la gracia sigue abierta. Posiblemente ya no tanto como antes, pero aún está ahí. Está abierta esperándonos a cada uno de nosotros y a cada uno de los que han de ser salvos, Señor. Y como dice su palabra, usted los iba agregando uno a uno, a todos ellos, los que iban a ser salvos, a su iglesia, a la iglesia de Cristo Jesús. Damos gracias por estos estudios, porque nos permite estar presentes, porque nos permite estudiar con amor y armonía. Y eso solo proviene de usted, Padre Santo, Señor. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo, que nos guía, Señor, en todos estos estudios. Y, Señor, queremos pedir perdón si hemos cometido o hemos dicho algo, Señor, que no está correcto. Pero pedimos, Señor, el discernimiento necesario, Señor, si nos hemos equivocado, para que usted nos corrija y nosotros, al ser corregidos, también podamos, Señor, compartir, Señor, si algo no se ha hecho conforme a su santa y divina voluntad. Pedimos en esta noche, Señor, que usted se quede con nosotros, que podamos descansar, que podamos amanecer con gozo, Señor, y podamos atesorar, Señor, esa paz que solo usted puede dar, Señor, que podamos siempre permanecer en su paz, en la paz que da usted, no como la da el mundo, como la van a ofrecer, Señor, sino en esa paz en que podamos estar
tranquilos con los ojos puestos en usted, para que podamos seguir firmes, Señor, en ese camino que es usted, camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, que podamos despertar en la mañana gozosos para que nos volvamos a reunir con un propósito, Padre, seguir estudiando su palabra y adorándole y glorificándole en su día de adoración. Lo agradecemos todo, lo pedimos todo con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.